Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Mundo de Mente. El día de hoy estaremos haciendo un ejercicio que involucra fuerzas de fricción. El ejercicio dice: un bloque de aluminio de 2 kilogramos y un bloque de cobre de 6 kilogramos se conectan mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción, como lo observamos en la figura. Tenemos el bloque de aluminio sobre la superficie horizontal y el bloque de cobre sobre la inclinación, y están sobre un bloque de acero. Luego dice: se asientan sobre una superficie de acero como se muestra en la figura, donde el ángulo es de 30 grados. Cuando se liberan desde el reposo, comenzará a moverse. Si es así, determine su aceleración y la tensión en la cuerda. Si no, determine la suma de las magnitudes de las fuerzas de fricción que actúan sobre los bloques. Ahora entonces vamos a mirar. Lo primero que necesitamos es conocer esta tabla de coeficientes de fricción que está en el capítulo 5 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway. Y los datos que vamos a necesitar son aluminio sobre acero, ya que tenemos un bloque de aluminio y una superficie de acero, y cobre sobre acero. Y vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático, ya que vamos a determinar si se mueve o no se mueve el sistema. El coeficiente de fricción cinética se utiliza ya cuando los objetos están en movimiento, pero en este caso vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático, o sea, US, donde aluminio sobre acero es 0.61 y cobre sobre acero es 0.53. Entonces vamos a observar nuestras figuras. Tenemos los dos bloques, la masa de aluminio, la masa de cobre y la superficie de acero. Sabemos que la masa de aluminio es de 2 kilogramos y que la masa de cobre es de 6 kilogramos. También sabemos que los coeficientes de fricción, en este caso del aluminio sobre el acero es de 0.61 y del cobre es de 0.53, como ya lo habíamos observado en la tabla anterior. Luego vamos a hacer un diagrama de cuerpos libres para cada una de las masas. La masa horizontal pues va a tener un sistema de coordenadas horizontal y vertical, y la masa que hace un ángulo de 30 grados va a tener una inclinación en su sistema cartesiano. Entonces lo primero que van a tener son las masas. La masa del aluminio va a ir sobre todo el eje Y, pero la masa del cobre va a ir 30 grados inclinado sobre la vertical. En este caso, y los dos pesos van siempre apuntando hacia abajo. Luego van a tener una fuerza de reacción o una fuerza normal, que es opuesta a la superficie. Yo la llamé la normal del aluminio y la normal del cobre. Vamos a tener, se supone que si soltamos el sistema desde cero, la masa de cobre comenzaría a deslizar hacia abajo, arrastrando la masa de aluminio. Entonces la fuerza de fricción iría hacia la izquierda, fuerza de fricción del aluminio y la fuerza de fricción del cobre. Van a ser diferentes porque tienen coeficientes de fricción diferentes. Y tenemos la tensión, que la tensión de la masa de aluminio va hacia la derecha y la tensión de la masa del cobre va hacia la izquierda. Luego entonces vamos a hacer en cada uno de los sistemas o en cada uno de los bloques una sumatoria de fuerzas en Y, donde vamos a hallar que la normal del aluminio es igual al peso del aluminio y que la normal del bloque de cobre es igual al peso del bloque del cobre por el coseno del ángulo, ya que en este caso el coseno del ángulo es la componente adyacente al ángulo, y recordemos que cuando está adyacente al ángulo, esa componente es por el coseno del ángulo. Luego vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, en X, en donde para el primer bloque vamos a tener que la tensión menos la fuerza de fricción del aluminio va a ser igual a 0. Vamos a ver si se mueve o no el sistema. Entonces vamos a igualar a 0 para mirar cuál es la fuerza que necesita para moverse. Y de esta ecuación sacamos que la tensión es igual a la fuerza de fricción de A, del bloque A, de aluminio. Y sabemos que la fuerza de fricción del bloque de aluminio es el coeficiente de fricción aluminio-acero por la normal del aluminio. Y la normal ya la encontramos anteriormente, que era MA por la masa por la gravedad, o sea el peso. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en el bloque X, en el eje X del bloque de cobre. En este caso vamos a tener hacia la izquierda la fuerza de fricción y la tensión, y en sentido contrario, por eso negativo, la componente
horizontal. En este caso la componente horizontal sería de acá hasta acá y sería opuesta al ángulo, entonces sería por seno, y esto va a ser igual a 0 para mirar si es cómo se llega al equilibrio. En este caso ya sabemos que la tensión es igual a la fuerza de fricción en A más la fuerza de fricción en C, y esta que está negativa lo vamos a pasar al otro lado del igual, que es el peso, la componente horizontal del peso del bloque de cobre, msg por el seno del ángulo. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que cuando la suma de las dos fuerzas de fricción de los bloques sea igual a la componente horizontal del bloque, o sea la que hace que ésta se mueva hacia adelante, cuando esta fuerza de fricción es igual a eso, van a estar en equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas en Y y en X van a ser iguales a 0. Cuando se destruye ese equilibrio se destruye cuando el peso del bloque C es mucho mayor a las fuerzas de fricción, o sea que para que haya un movimiento las fuerzas de fricción deben ser menores a la componente horizontal del bloque de cobre, o sea que esta tiene que ser mayor a la suma de esas dos fuerzas de fricción para que haya un movimiento. Vamos a ver si ese peso sí es mayor. La fuerza de fricción en A, ya sabemos que la fuerza de fricción es μ por la normal, entonces como habíamos dicho antes es μ por la normal en A, y la normal en A es MAG, y la fuerza de fricción en C es μ por la normal, y la normal de C es MSG coseno del ángulo, y esto debe ser menor, la suma de estas dos debe ser menor a MSG seno del ángulo. Ya conocemos cada una de estas variables, μA, MAG, μC, MC. Tenemos la masa de A que es 2 kilogramos, la masa de C que es 6 kilogramos. Cuando digo A es aluminio y cuando digo C es cobre. Tenemos los coeficientes de fricción de A y de C. La gravedad ya sabemos que es 9.8 y el ángulo serían de 30 grados. Entonces despejamos cada una de esas variables ya conocidas y hacemos este cálculo primero. 0.61 por 2 por 9.8. Luego hacemos esta, 0.53 por 6 por 9.8 por el coseno de 30, y observamos que los valores que nos dio, entonces la suma de estas dos fuerzas de fricción debe ser menor, a este peso. Si sumamos 11.96 más 26.99 nos daría 38.95, y observamos que estas fuerzas de fricción no son menores, son mucho mayores al peso. ¿Qué quiere decir? Que el peso de la masa de cobre no alcanza a mover los bloques o no alcanza a superar esa fuerza de fricción mínima que se necesita. Esta sería la fuerza de fricción mínima, por tanto sería la componente que necesitábamos acá o mayor para que haya un movimiento. Las fuerzas que involucra son la fuerza de fricción del bloque A y la fuerza de fricción del bloque C, y otra sería el peso del bloque C o la componente. Esas son las fuerzas que están involucradas. Entonces vemos que esa componente horizontal del bloque C no supera la fuerza de fricción, entonces no hay movimiento. Como no hay movimiento, en ninguna de estas ecuaciones se cumple esa desigualdad para que haya un movimiento. Amigos, si les gustó este video no olviden suscribirse a su canal Mundo de Mente. Pueden dejar sus dudas, opiniones en los comentarios. Suscríbanse para que puedan ver más del contenido del canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.